¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este humilde espacio, Enigmas Hoy. En el programa de hoy, el tema que deseo tratar con ustedes es acerca de los niveles que existen en la influencia demoníaca, ya que muchas veces nos quedamos simplemente en lo que es la posesión, quizá por la influencia de libros, de películas, pero en verdad es un tema mucho más complejo, mucho más rico en detalles, en pormenores. Y en este programa lo vamos a tratar de manera sucinta, pero tratando de enfatizar ciertos detalles, ¿no? Que nos pueden dar una luz sobre este tema tan complejo, tan amplio, y que muchas veces se toma a la ligera, ¿no? Sin tener en cuenta que estamos en un mundo caído y que la influencia demoníaca es prácticamente parte de nuestra vida. Claro que no todos la vivimos de la misma forma, no todos tenemos quizás ese nivel de acoso demoníaco que hay en la vida de cada uno puede saber los problemas que tiene, pero sí es importante conocerlo. Eh, el primer nivel en lo que se trata de la influencia demoníaca es la tentación. Todos sufrimos tentación en mayor o menor medida. Es algo diario. Es prácticamente la prueba que tenemos siempre en la lucha contra el pecado, que obviamente es difícil, ¿no? Bastante complicado. Pero ese es el primer nivel, ¿no? La tentación. Todos lo tenemos, sea en mayor o menor grado. El primer nivel de la influencia demoníaca es la tentación. Claro que cada caso es distinto. Cada persona sabe sus propias tentaciones, sus propios demonios, por decirlo de algún modo, que la acosan hacia un pecado en particular, ¿no? Que lo llevan a ese borde, pero la idea es luchar contra eso. Por supuesto, fácil no es, pero justamente la idea es tratar de resistir, aunque se pueda caer. El primer nivel entonces es algo que todos conocemos, que todos experimentamos, la tentación. No todos la afrontamos del mismo modo, repito, pero todos la conocemos. El primer nivel. El segundo nivel vendría a ser lo que es la influencia propiamente dicha. La influencia demoníaca ya es un poquito más fuerte que la tentación, ¿no? Como su nombre ya lo dice en forma específica, nos vemos tentados quizá más allá de nuestras fuerzas, nos vemos en una situación en la que el enemigo toma cierto, no diría control, pero sí hace mucho más énfasis, quizá justamente porque hemos abierto alguna puerta, le hemos dado cabida, hemos dejado quizá la oración, ¿no? Entonces, el segundo nivel es la influencia, ¿no? La influencia propiamente dicha. Una vez más, todos la podemos experimentar de forma distinta. Pero en cuanto es los dos primeros niveles, ¿no? Tanto la tentación como la influencia, podríamos decir que son cosas relativamente, no tomarse esto con pinzas, que son relativamente cotidianas. Recordemos, estamos en un mundo caído y siempre lo vamos a experimentar, siempre. La idea, lo que se busca, es apartarnos de eso cada vez más. Y obviamente nuestras propias fuerzas no vamos a poder, solo con la ayuda de Dios, también un poco de fuerza de voluntad, claro que está, pero solos no vamos a poder. A partir del siguiente nivel, ya es donde las cosas se ponen mucho más complejas, mucho más serias, ¿no? Se profundiza el nivel de opresión, que justamente es el tercer nivel, la opresión. En la opresión ya la influencia demoníaca es mucho más patente. No es una posesión, todavía no, no lo es. Sin embargo, es un paso antes de la posesión.
En la opresión demoníaca prácticamente se podría decir que se empieza a sentir ya la presencia de algún espíritu maligno, de alguna entidad no benévola, aunque puede presentarse como benévola, ¿no? Recordemos que el enemigo siempre se viste como ángel de luz, pero en verdad está lleno de tinieblas, de oscuridad. Si nosotros sentimos de algún modo que en nuestra habitación o en nuestro día a día incluso sentimos alguna presencia, algo que nos molesta, algo que nos inquieta, sentimos el ambiente demasiado cargado, incluso la presencia de ciertos olores desagradables, así por más que estemos absolutamente solos y sentimos sobre todo el olor que le han conocido olor a azufre, que acompaña muchas de estas entidades en su presencia, aunque no puedan materializarse, pero si estamos en opresión, es posible que sintamos ese olor así como a quemado, un olor desagradable. Entonces, la opresión ya empieza con eso. Empiezan a molestarte, a inquietarte, incluso hasta asustarte. Eso vendría a ser la opresión. Para eso, obviamente, profundizar más en la fe, estar cada vez más apegado a Dios, lectura de la Biblia, ¿no? Y sé que lo que voy a decir va a sonar, va a sonar de perogrullo, obvio. Y van a decir, oye, es fácil decirlo simplemente, pero el momento en que tú lo experimentas es muy complicado, claro, no tener miedo. Pero obviamente se va a sentir miedo. Sin embargo, hay que tratar de mantenerlo controlado. ¿Por qué? Porque el miedo es alimento, es combustible para estas entidades malignas. Con el miedo ellos se sienten fuertes, empoderados, ¿no? Se sienten como llenos de vitalidad. El miedo, las emociones negativas, ¿no? Sobre todo el miedo, el temor y la ira, es combustible para ellos. Por eso, sé que no es fácil, pero tratar de mantener las cosas controladas con oración, con tranquilidad, con una vida en la lectura de la palabra de Dios, escudriñando las escrituras, no solo leyendo, sino escudriñando, ¿no? Siempre recomiendo buscar interpretaciones, no quedarse con una sola. Con respecto a las interpretaciones, ya haremos un programa futuro, que hay varias interpretaciones acerca sobre todo de ciertos libros de la Biblia, pero lo haremos en otro programa con más detalle. Ahora pasamos al siguiente nivel, que es quizá el más conocido por la cultura popular, ¿no? Como digo, tal vez por películas, ¿no? Libros, ¿no? Un poco que hoy en día, a partir del cine, ¿no? Se ha banalizado un poco ese tema, se ha sobreexpuesto y se le ha quitado la seriedad que realmente tiene. Porque la persona que sufre de una posesión realmente tiene una, ¿cómo decirlo? Una problemática muy, muy grande, un dolor inmenso que no podemos imaginarnos. Entonces, yo diría que se tiene que tomar con mucho cuidado y no verlo solo como se ve pues en la cultura popular. La persona poseída sufre, sufre mucho y necesita ayuda especial, una ayuda especializada de gente que conozca del tema y sobre todo que esté dispuesta a ayudar, porque la posesión no es algo que se va a curar de un día para otro, no es solamente que sea un exorcismo y la gente se cura. Sí, puedes expulsar la entidad maligna, pero ella también va a insistir, no se va a dar por vencida. Entonces también no es solamente cuestión de un exorcismo de unos días, sino también de un proceso de liberación. Y de ahí la clave, un proceso de liberación que va más allá simplemente del exorcismo. Y tiene que haber también mucha, mucha fuerza de voluntad y compromiso de la persona, incluso hasta diría de los familiares más cercanos o aquellos que estén enterados del problema de esta persona, de aquel que lo sufra. El proceso de liberación, que puede tomar días, meses, todo depende de la persona. Si se acompaña con un exorcismo, con alguna persona que sepa realmente lo que hace y que no agrave el problema, que no ponga más en peligro a la persona que está pasando por este mal,
Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha fe y empatía. Empatía. Hay tanta gente que banaliza, desprecia estos temas hasta que quizás Dios no quiera les toque. No, nadie está libre de esto. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas veces las posesiones demoníacas no son como se ven en las películas. Quizá alguno que otro caso pueda haberlo, puede ser, pero tenemos que tener en cuenta que el demonio, ¿qué es? Es un ladrón, es un mentiroso, es un asesino. Si tú eres eso, y eres astuto, inteligente, como lo es el diablo, como son los demonios, no vas a querer mostrarte como tal, como un ladrón, como asesino, como alguien que viene a matar y destruir, como dice en la Biblia. No, te vas a hacer pasar como una persona normal. Puede ser que venga el pastor, el exorcista, y la persona que está poseída simplemente actúe de forma normal, tratar de hacer confundir al pastor, hacer confundir al exorcista, hacerle creer que todo es un problema mental, incluso conversar de forma muy amigable, muy campechana, reírse. El diablo es muy astuto, muy astuto. Entonces aquí entra mucho la experiencia e incluso diría el don de discernimiento del exorcista, de aquel que le está ejecutando. Tener mucha paciencia, mucha oración y saber que al hacer eso lo que se busca es que la mentira se vaya manifestando, porque muchas veces no se va a manifestar de golpe, sino que va a hacer creer que todo está bien, que no hay ningún problema y que no es necesario ningún exorcismo. Sin embargo, ahora hay un nivel en la influencia demoníaca que es el siguiente, que es quizá el menos conocido. Muy poco se trata de esto, de este nivel de la posesión demoníaca, y es la integración. La integración demoníaca es algo que se da de forma, digamos, rara. Si la posesión de por sí ya es poco común, poco frecuente, la integración es aún menos frecuente, pero no por ello se deja de dar. ¿Cuál es la diferencia entre un poseso y un integrado? Es algo sencillo, pero a la vez muy profundo. En la posesión, la persona quiere liberarse, sufre, busca ayuda, es atormentada por este espíritu maligno, pero en la integración no. ¿Cómo que no, dirán ustedes? No, ¿por qué no? En la integración, la persona que tiene el espíritu maligno no quiere ser liberada. Podemos decir que de alguna forma como que se ha embelesado con ese poder, con todo lo que ese ente maligno le ofrece y lo ha hecho parte de sí mismo, le ha abierto absolutamente las puertas. Y ese ser ya es parte de su personalidad, de su vida. Y en ese caso ya es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Para algunos ya es imposible. Yo no sé, no puedo asegurarlo que sea totalmente imposible, pero sí que ya es muy difícil que una persona que sufre de una integración demoníaca pueda liberarse. ¿Por qué? Porque el hecho de que esa persona precisamente no le ve ningún problema en la integración demoníaca. Al contrario, se siente bien. Se ha enamorado de esa entidad maligna por el poder, todo lo que le puede ofrecer, y lo ha hecho parte de sí mismo. Es una fusión, digamos, una fusión entre la persona y esa entidad del bajo astral, esa entidad perversa. Y obviamente que esa entidad influye mucho en la personalidad de la persona, del ser humano, ¿no? Por lo general ese tipo de personas con una integración son gente muy ecuánime, gente que tú la ves totalmente normal, no sospechas ni por asomo que tenga una influencia demoníaca y menos de ese nivel. En la integración demoníaca no hay esos síntomas que se ven en la posesión. En la integración la persona actúa prácticamente normal, pero ¿en qué se nota? En que es una persona por momentos muy fría, es una persona que ha perdido prácticamente la capacidad de empatía, es una persona con proyectos realmente malignos, sus expresiones, su forma de ser, incluso por momentos, según algunos testimonios, en las personas integradas prácticamente se ven como si fueran
tuviesen actitudes, por decirlo de alguna forma, casi robóticas, como que no expresan un sentimiento, no expresan prácticamente ninguna emoción ante los peores sucesos que puedan haber, que se puedan dar. No siente nada. Está totalmente vacío, aunque bueno, no vacío exactamente, sino lleno de esa entidad maligna y no siente nada. Sus proyectos están en consonancia con lo que quiere esa entidad maligna. Y él, al haberse fusionado con esa entidad, también lo siente como suyo. Y es más, hasta siente, de alguna forma, quizás sonará muy fuerte, pero siente incluso hasta placer. La persona con integración demoníaca no desea ser liberada. Y por lo tanto es muy difícil, por no decir ya casi imposible, el que pueda ser desatada de esa entidad maligna, ¿no? He ahí las diferencias y los niveles que hay en la influencia demoníaca. Espero puedan profundizar. Si les ha gustado, me dejan un like. Muchas gracias por su atención. Siempre Dios les bendiga. Y siempre tratar estos temas de forma seria. Este ha sido un video programa muy breve. Simplemente para dar abuelo de pájaro, se podría decir, una reseña, un resumen, un comentario. Y espero les haya servido. Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video programa. Cuídense.